Bueno, muy buenas a todos. Hoy tengo un invitado muy especial, nada más y nada menos que el doctor Darín Magná de la Fonda Filosófica. Yo creo que no necesita presentación. Es uno de los canales de filosofía más grandes de habla hispana. Un gusto tenerlo aquí, profesor. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, el gusto es mío. Pues siempre estoy muy dispuesto a hablar de mi filósofo de cabecera, Charles Sanders Peirce. Así que... Así es. Sí, sí, yo lo conocí gracias a usted. Realmente soy un seguidor de su canal durante mucho tiempo. Y bueno, como le comenté, pues quería hacer esta charla sobre esta relación de la filosofía de Hegel y Charles Sanders Peirce. Lo primero que me gustaría preguntarle es, Peirce nace en 1839, muy poquito después de la muerte de Hegel, que fue en 1831. Me gustaría preguntarle si Peirce tuvo algún tipo de inspiración en Hegel para su filosofía. Pues mire, la influencia principal fue la de Kant, la crítica de la razón pura. Dice en alguna parte ahí que durante 3 años leía en alemán la crítica de la razón pura, así con mucho detalle, 2 horas diarias. Y entonces el recuerdo, la información que tengo así en este momento de sus influencias principales son Aristóteles y Kant. Peirce fue poco común en cuanto al mundo filosófico de su época, en cuanto a su conocimiento del pensamiento medieval, escolástico, especialmente de la lógica de la escolástica, Duns Scoto y muchos más. Peirce no tenía una formación en filosofía, no estudió la licenciatura en filosofía, más bien estudió la licenciatura, bueno, lo que sería la licenciatura y maestría de su época en ciencias, en química. Es maestro en química. Ni tiene doctorado, ¿no? Es uno de los grandes filósofos de la tradición y pues no tiene doctorado en filosofía. Sus lecturas de Hegel, pues la verdad es que no estoy muy seguro. Conocía la fenomenología y la ciencia de la lógica. No sé con qué profundidad. La verdad es que no habla. Lo que toma de Hegel es su triadismo, ¿no? Esa manía por el tres, sí. Sí, háblenos un poquito sobre este concepto para entrar como en contexto de qué es esto de la semiótica, los signos, así como un breve resumen para conocer un poco el pensamiento de Peirce. Sobre la cuestión triádica. Sí, o sea, ¿qué significa todo esto de los signos, de la semiótica que él tanto manejaba, que digamos como es como una especie de fundador de todos estos conceptos? Bien, Peirce es conocido por 2 cosas, básicamente. O sea, al público filosófico más amplio, es el fundador del pragmatismo, de esto que llamamos hoy en día el pragmatismo, y también el estudio moderno de los signos, la semiótica, cosa que por otro lado se llamaba, ¿cómo se llama ese francés? La semiología, Saussure. Sí, entonces Peirce inicia básicamente el estudio de los signos, y para Peirce es un estudio que se dejó casi a finales de la época medieval. John Locke en el siglo XVI está mencionando la importancia de los signos, pero durante toda la época moderna, empezando con Descartes y pasando por Kant y todos los signos fueron así descuidados, ¿no? Se centraba en eso del sujeto. Y Peirce retoma el estudio de los signos. Él se compara con alguien que va al monte, así como chapeando para aclarar, ¿no? un sitio. Y pues mucho de su estudio es así como estudio de campo, por así decirlo, entre comillas. Y algo que le ayuda muchísimo en eso es la concepción de los signos en términos de una relación triádica.
cosa que toma de Hegel, sin duda. Sí. Aunque dice Peirce, una cosa que me gusta que dice es que eso no es original con él y ni siquiera con Hegel. Es algo que se encuentra en muchas épocas. Esta insistencia en la naturaleza, la dinámica triádica. Y entonces, si algo aparece en tantas épocas y pensamientos, algo verdadero o importante ha de tener. Dice, si yo hubiera sacado una idea totalmente novedosa, lo más probable es que sea falsa, ¿no? Entonces, al menos eso del triadismo ha pasado la prueba del fuego histórico, ¿no? Entonces, algo de eso ha de haber en la naturaleza de este cosmos y cómo las cosas funcionan. Interesante. Sí. Sí. Una cuestión que me llama mucho la atención en Peirce, yo estoy empezando ya a leer su libro Hombre, Signo y Cosmos, y que es muy interesante, y he visto unas cosas muy interesantes, sobre todo esta cuestión de Descartes, este problema cartesiano que Descartes pone, digamos, en problema a la filosofía con esta cuestión del genio maligno, de este problema de los sentidos, y Peirce critica mucho esta cuestión de que no podemos conocer, incluso también esta cuestión kantiana del noúmeno, de que supuestamente hay algo que queda oculto y Peirce dice que no, que cómo es posible que vaya a quedar algo oculto sin conocer. Se me parece mucho esta crítica que le hace Hegel también a Kant. ¿Cómo podríamos ver ahí una relación o cómo explica Peirce esta cuestión del conocer, de que sí se pueden conocer las cosas, de que no hay un noúmeno, de que no hay una cosa ahí oculta? Ajá. Sí, lo que Hegel introduce en la filosofía de forma bastante fuerte y de frente es la historia, que el conocimiento es histórico. Peirce, esto se manifiesta en el pensamiento de Peirce en términos del desarrollo, digamos, de los signos en la opinión de la comunidad de investigadores a largo tiempo. Entonces, vaya, eso del fenómeno es simplemente una hipótesis. Kant está interesado en la universalidad del conocimiento científico. Entonces, dice, pues, ¿cómo podemos dar cuenta de eso, ¿no? De que el conocimiento científico sea posible de forma universal. Pues el empirismo no nos da las bases y tampoco el racionalismo. Entonces, tenemos que cambiar las cosas de alguna forma. Y una parte de esta propuesta de Kant es ese dualismo que hereda de Descartes, ¿no? Descartes creó el dualismo en la filosofía moderna, digamos, ontológicamente, entre mente y materia, y Kant, pues, lo pule dentro del propio sujeto. Y entonces, para Peirce, influido en parte por Hegel, voy a apartarse un poco. Peirce empieza su carrera filosófica en 1868, por ahí escribiendo una fuerte crítica a los supuestos cartesianos. Y empieza así demoliendo todo lo que implica, digamos, el esquema cartesiano para, al fin de cuentas, poner todo eso en tela de juicio. Entonces, en esos escombros, ¿qué podemos hacer? Peirce fue un científico. O sea, esa es otra cosa que le distingue de muchos filósofos. Peirce, como dije, Peirce tiene su formación en química, en las ciencias, y durante una buena parte de su vida se sostenía haciendo experimentos científicos con la gravitación, con péndulos, iba mucho a Europa a participar en los congresos científicos. Entonces era un científico de laboratorio. Y esa mentalidad es lo que se integró, digamos, en su pensamiento filosófico. Su pensamiento filosófico no brota de la manga, no es algo que se le ocurre así como sería interesante hacer. La filosofía de Peirce, su pensamiento es una respuesta a su experiencia, su trabajo como científico. De alguna manera, como Kant quería entender cómo era posible el conocimiento científico, Peirce también, de alguna manera, estaba tratando de dar cuenta de lo mismo, pero sin el aparato
dualista cartesiano que estaba implícito en el pensamiento de Kant. Entonces, ¿cómo podemos dar cuenta de la naturaleza del conocimiento científico? Pues rompe, a fin de cuentas, con el sujeto moderno, el sujeto cartesiano, que en sí mismo pues, puede alcanzar supuestamente las verdades aplicando la razón. Y, es decir, toma el cogito cartesiano y lo rompe, ¿no? Lo pone a la vista pública, por así decirlo. No es una cosa extraña aquí que no se puede ver. Como algo atrapado ahí, ¿no? Algo enfrascado, algo así como, y la gente haciendo conjeturas. No, dice Peirce. El sujeto, entonces por eso la importancia del signo. Pregunta en uno de sus primeros escritos si podemos pensar sin signos, y dice que no. Al fin de cuentas, llega su razonamiento al punto de decir que el hombre mismo es un signo en desarrollo. Y ese signo está vinculado, articulado con muchos otros signos en una gran comunidad de investigadores que no son más que otros signos, puliéndose, investigando el mundo y de forma cooperativa y comunitaria, indagando sobre el mundo y llegando a opiniones sobre el tiempo, históricamente, cada vez más pulidas. Muy interesante, sí. Este concepto que dice Peirce, que yo lo conozco, de que el infante cuando nace, es algo así como eso, más o menos la idea que él entendía, es uno con la totalidad hasta que comete un error e identifica su yo. Esto se me parece mucho a esta crítica que va a hacer Hegel en la fenomenología a Fichte de esto del yo, el no yo, que luego viene Schelling y dice, no, hay un solo absoluto. Entonces viene Hegel y dice, no, lo que pasa es que ese absoluto muerto y vacío no es lo correcto, porque esta famosa frase de que la noche en la que todos los gatos son pardos, en la que todas las vacas son blancas, no, que tiene que haber un devenir, un proceso. ¿Cómo Peirce desarrolla esta relación de que, digamos, el infante comienza a identificar su yo con la realidad? O sea, no está atrapado, sino que está exteriorizado, y a través de esta exteriorización, digamos, muy parecido a esto que Hegel va a decir, esto de que el en sí, el ser para sí, que va a la realidad y la conciencia toma todo esto y como que se va conociendo el yo de la persona. Sí, la verdad es que la fenomenología es un librazo, es una maravilla de pensamiento. A veces, hace unos días vi una película y al final de la película estaba yo llorando. O sea, acabo de mencionarlo en mi último video de la fonda. Se llama Ikiru, de Akira Kurosawa. Las últimas 2 escenas estaba yo con lágrimas un tanto por lo que estaba pasando, pero también lágrimas por el ingenio humano. Es decir, el hecho de que una persona en este mundo era capaz de hacer algo tan bello y tan conmovedor y tan perfecto como un poema perfecto, me conmovió mucho. Ahora, cuando leo la fenomenología del espíritu, no lloro, aunque Hegel dice que es una vía de tortura, una vía dolorosa, ¿no? Así como tomó Cristo ahí en la Biblia. Y entonces a lo que voy es que es una genialidad del libro, la verdad. Es su estructura y cómo va revelando a través de un Bildungsroman, ¿no? Como una especie de novela de esa época, del siglo XIX, de aprendizaje, ¿no? de la persona. Es algo que refleja bastante bien la experiencia científica, ¿no? Uno empieza con la certeza sensible en los primeros libros de la fenomenología, ¿no? Partiendo de una idea acerca de cómo es el mundo. Y pues uno experimenta el mundo, encuentra algo no encaja, no cuadra, y esta falsedad en la experiencia fuerza este cambio en la perspectiva y va a una nueva perspectiva que luego parte como si fuera la verdad y así sucesivamente. En el sentido ideal, así es la experiencia científica, o lo que describe Peirce, ¿no?
en su pensamiento. Hay un bonito escrito de Peirce que se llama La fijación de la creencia, ¿no? Y esto podría ser, perdón, estoy un poco agripado. Tranquilo. El escrito de Peirce que se llama La fijación de la creencia podría verse como una versión muy escueta de la fenomenología de Hegel. O sea, ¿cómo es que llegamos a sostener una creencia? ¿Y cuáles son las condiciones bajo las cuales esa creencia cambia? ¿Y cómo la cambiamos? ¿No? Entonces, hay 4 etapas que Peirce menciona, ¿no? Es decir, agarramos 4 posibilidades de sostener una creencia. Sostenemos una creencia por la tenacidad, ¿no? Porque sentimos, contrasta la creencia con la duda. La duda es un estado de irritación, ¿no? Queremos eliminar esa irritación. Entonces, investigamos hasta encontrar una solución y la duda se quita, se elimina. Y por tanto, se quita la irritación. Entonces, podemos quitar la irritación tenazmente agarrando cualquier creencia que lo quite, pero eso no es muy duradero. Luego pasamos a creencias autorizadas o establecidas socialmente por autoridades sociales, líderes políticos y tal. Eso también tiene sus límites. Si vas fuera de ese país, vas a encontrarte con gente, ¿no?, que no piensa como tú. Luego está el método a priori, que tiene que ver con lo que parece razonable a la razón en una época dada, así como un tanto como los epistemes de Foucault. Pero eso también tiene sus límites. Es decir, imponiendo estos criterios para sostener una creencia, tiene sus límites porque podemos, desde nuestro punto de vista, ver en la historia y ver más allá de ese episteme y ver que otra gente pensaba de forma distinta. Entonces, la irritación de la duda sigue. Y Peirce dice que la única forma de superar todo eso es el método de la realidad, es decir, el método científico, de pensar que hay algo ahí afuera que no, que es indiferente, digamos, a lo que queramos creer y así. Y ese es el método científico. Ahora, vaya, viendo los últimos años de la historia y la política y el caos y diciéndolo francamente, el desmadre sociopolítico que se encuentra en el mundo con el fenómeno Trump, el aumento del fascismo, Bolsonaro, la ultraderecha volviendo a... Eso que describe Peirce y eso que describe Hegel en la fenomenología no describe la realidad que yo veo en las noticias. La gente no está interesada en la verdad. La gente no está interesada en eliminar la irritación de la duda o algo por el estilo. Lo que les interesa es ser miembro de un tribu. Lo que veo es la vuelta, digamos, en la superficie, digamos, a la conciencia del ser humano, impulsos muy antiguos, muy antiguos, ¿no? De supervivencia en la jungla. Y ese lado oscuro de la razón no lo disipa los cánones de la Ilustración. Soy pesimista, más o menos, al respecto. Si quiero entender la realidad sociopolítica de hoy en día, no voy con Peirce. Hegel tiene más bases, así, pero al fin de cuentas, Peirce era Hegel era un prusiano de derecha, ¿no? O sea, el espíritu absoluto llegó a manifestarse, a consolidarse, entre comillas, en su época. Entonces, todo lo que caracteriza esa época es racional, ¿no? Y todo lo que es racional es actual. Y entonces, en ese sentido, soy mucho más adorniano, ¿no? No la dialéctica hegeliana que termina en el espíritu absoluto, sino la dialéctica negativa que presta un oído al sufrimiento del otro y a su llanto, frente al sistema
total, social y político económico que lo aplasta como un bicho. Eso para mí es la tarea moral ineludible de un filósofo hoy en día. Es decir, el pensamiento de Hegel es como una gran mansión, es súper interesante, me fascina andar por sus pasillos ¿no? Pero a fin de cuentas, enfrento yo a una realidad que resiste ese cuento. Y vaya, entonces soy más pesimista con respecto a Hegel y ciertos aspectos de Peirce que antes. Antes yo era mucho más optimista, no sé. Y luego se desató todo este desmadre, ¿no? Desde que, bueno, tiene sus antecedentes, pero estamos llegando al final de una burbuja en la historia humana que duró muy poco tiempo. Yo nací y yo me formé en una burbuja, especialmente en medio del imperio. Yo nací y me formé en los Estados Unidos en su auge, ¿no? Entonces, imposible que las cosas no pudieran verse de forma más rosada. Y eso es lo que se manifestó en ese famoso libro de Francis Fukuyama. El fin de la historia y el último hombre se llama ese libro, ¿no? Ya hemos llegado al final de la historia. Ha triunfado el neoliberalismo y el capitalismo y todo eso. Y Hegel tenía razón, ¿no? Se basa en Hegel. Sí, Y bueno, los últimos sin 10. duda. Bueno, estoy divagando mucho. ya, No, sin duda, no, es que en Hegel esto del Estado, del espíritu, del desarrollo es muy, muy importante, porque Hegel es ese filósofo de la historia, de que va a haber todo este desarrollo, de que igual estamos, como que hay una evolución, ¿no? No está estática la humanidad, todo un desarrollo, y bueno, vamos a ver en qué terminamos en todo esto que está pasando en el mundo. Hay un concepto que me interesaría mucho preguntarle, profesor, este concepto que dice Peirce de la conciencia, esto que dice que, esa frase que dice Peirce, que de la misma forma en que podemos decir que un objeto o un cuerpo está en movimiento y no que el movimiento está en el cuerpo, deberíamos nosotros decir que nosotros estamos en la conciencia y no que la conciencia está en nosotros. Cuando yo escuché eso, se me hizo muy parecido a Hegel, ¿no? Como que estamos en la conciencia. Yo la pregunta que me genera todo esto, con esto que usted dice de ir a la realidad, o sea, a ver, sí, muy bien la filosofía, todo esto suena muy bonito, pero cuando uno va a la realidad parece que algo no encaja. Esto es algo, hay algo que una pregunta que yo tengo, esto del idealismo, esto de la ciencia, esto es algo epistemológico, una forma solamente de conocer, o es ontológico. Realmente las cosas que están allá afuera, la realidad, eso que uno puede ver, eso es conciencia, porque en Hegel todo lo real es racional, o sea, la conciencia es como que todo. Una parte de la lógica dice, el espíritu es esencialmente conciencia, algo así dice Hegel. Realmente eso que está allá afuera, eso que yo puedo ir a tocar, a ver, a percibir con mis sentidos, ¿es ontológicamente conciencia o es solamente epistemología? Bueno, hay diferentes formas de idealismo. El idealismo subjetivo sería como de Kant, aunque bueno, la de Kant es el idealismo trascendental, hay ciertas diferencias, pero al fin de cuentas, lo que conocemos es lo que nosotros aportamos. O sea, lo que hace que nuestro conocimiento, tanto científico como moral, sea universalizable, se debe no a la naturaleza de la cosa allá afuera, sino a la naturaleza de nuestra propia razón. Entonces, y está una posición objetiva, ¿no? Donde el idealismo quiere decir que las cosas mismas son de la naturaleza de algo ideal, algo de la idea, ¿no? No algo material, sino algo ideal. Peirce decía, a ver, Esa frase yo se la escuché a usted, esa frase que decía Peirce, que decía, la materia es mente débil. eso es lo que estaba yo tratando de pensar. La materia es mente débil, ¿no? Entonces, Sí. o sea, la materia es simplemente mente cuyas formas de inferencia, cuyas formas de conducta se han vuelto tan regulares que ya se ha solidificado, por así decirlo. Entonces, la mente humana está en un continuo con la materia, simplemente que es mucho más plástico y dinámico. Así Y es. entonces Peirce pone eso en un continuo
con el propio cosmos. Y es por eso que dice eso que comentó usted al principio, de que deberíamos decir que nosotros, deberíamos decir que nosotros estamos en el pensamiento y no que el pensamiento está en nosotros. Entonces, esta última visión es cartesiana y la primera, nosotros estamos en el pensamiento, es más hegeliana, digamos. Aunque debería precisar que para Hegel, o sea, es importante distinguir entre conciencia, que es lo que encontramos al principio de la fenomenología, y luego llegando al espíritu. Conciencia, razón y espíritu. O sea, se habla del espíritu absoluto. Y el espíritu no es lo que uno está pensando aquí. Tampoco es un Dios allá afuera como un ente que estuviera distinto de mí de alguna forma. A veces yo he encontrado, es bueno pensar en el espíritu hegeliano así como, me gusta la metáfora del lenguaje, ¿no? Uno no, el lenguaje no es algo, el lenguaje no es algo físico, no es algo que está ahí en su totalidad puesto en alguna parte. Nadie en su cerebro tiene un lenguaje totalmente determinado, desarrollado, determinado. Es una potencia, digamos, que se manifiesta cada vez que alguien habla. Y las posibilidades de enunciación son infinitas. Entonces, el espíritu es un poco como eso. Es algo en que nosotros estamos inmersos. Y eso ha sido una enseñanza filosófica del último siglo y medio. No solamente Peirce y los signos, sino Heidegger, todo el giro lingüístico, ¿no? Hablando del sujeto, o sea, el sujeto moderno, cartesiano y kantiano se ha vuelto histórico y lingüístico. Y entonces, así empezaría yo a matizar esta concepción de espíritu. Sí. Eso es que no sé si se parezca un poco a esto que dice Heidegger, ¿no? Que estamos arrojados al mundo, que estamos afuera, que somos apertura total, que no estamos atrapados sino afuera. Perdón, ¿me hizo una pregunta o un No, o comentario? sea, si se parece un poco a esto que dice Heidegger, ¿no? Que somos apertura, que estamos abiertos. Geworfenheit, así arrojado. Sí, Eh, bueno, o sea, obviamente Heidegger rompe con el sujeto cartesiano también, entiende el Dasein en términos existenciales de capacidades de encuentro con herramientas y el entorno en que vive y trabaja. Pero bueno, no debía haber mencionado Heidegger, es toda otra lata de gusanos. Seguimos con Hegel. sí, sí, sí. No, lo que quería preguntar es esto que, sí, porque uno muchas veces pues, cree que esto de la conciencia es algo separado, pero en realidad, o sea, la realidad es una sola. Entonces, nosotros, la conciencia no es algo que uno va a ir a tocar, ¿no? Uno no toca la conciencia, uno no huele la conciencia. Pero si la realidad es una sola, la conciencia también es parte de toda esta realidad que conociendo. Y ahí yo le preguntaría, porque pareciera, digamos, en los círculos de filosofía que hay una especie de choque entre idealismo y realismo. Y según entiendo, que Peirce defiende este realismo de un escoto, ¿no? Y cómo podríamos concatenar que no hay una contrariedad en esto. Hay que distinguir entre dos tipos de realismo. Cuando uno habla de realismo, puede que esté hablando del debate sobre los universales. Entonces, los realistas creen en la realidad de los universales, como Platón, ¿no? Como Peirce. Y luego hay otros que dicen que no, y son los nominalistas. Entonces, ahí hay un debate entre realismo y nominalismo. Eso es distinto del debate entre el idealismo y realismo en el sentido de materialismo o empirismo, ¿no? Así como la naturaleza de la realidad del mundo allá afuera es material, es algo que conocemos con los sentidos y tal. Entonces, en Peirce, pero bueno, Peirce se encuentra en una situación un poco complicada,
porque o sea, acepta el idealismo, dice que es la única teoría coherente sobre el cosmos. Al mismo tiempo, tiene que haber algo, es decir, tal y como comenta en escritos sobre la fijación de la creencia, tiene que haber algo que resista nuestros esquemas conceptuales, a fin de cuentas. Entonces, algo bruto, algo que choca, algo que hace que la investigación siga adelante. Si eso no existiera, la fenomenología de Hegel no procedería. O sea, si la conciencia no podía encontrar frustrada en su experiencia sus creencias por alguna cosa bruta o resistente allá afuera, entonces no tendría mucho sentido lo que el resto de la fenomenología. Pero en el caso de Peirce, hay cierta, digamos, materialidad del cosmos que es necesario para incitar la investigación filosófica. Ahora, en los dos está la idea de un progreso histórico sobre el tiempo, llegando a un acuerdo mayor, ¿no? Entonces, en un momento dado, en el tiempo, existe una disputa, una duda, y luego hay investigadores que piensan sobre este tema, digamos, en un campo científico, y en las diversas experimentaciones y todo esto, la opinión se consolida, digamos. Entonces, hay en la literatura sobre Peirce se habla de una convergencia. Las diversas opiniones sobre algún tema empiezan a converger, ¿no? Entonces, una gran diferencia entre Peirce y Hegel, y Peirce insiste en eso, casi siempre que habla de Hegel en sus escritos, es para insistir en esta diferencia, que Hegel dice, hace caso omiso de las primeras dos categorías. Él insiste mucho en el idealismo, el movimiento racional, lo que sería la terceridad en Peirce, y esto llega a consolidarse en el espíritu absoluto en un momento a futuro. Bueno, para Hegel, en su época, en el siglo XIX. Y Peirce dice que no, que nunca vamos a llegar a ese punto. El cosmos empezó en un punto de mucha indeterminación, y sobre el tiempo se ha ido regularizando, leyes de la naturaleza consolidándose, pero nunca llegamos a un momento, a un estado totalmente racionalizado donde no hay novedad alguna. Y bueno, ¿qué es lo que le lleva a decir eso? Su estructura categorial, ¿no? Eso es algo, sus categorías de primeridad, segundidad, terceridad, ¿no? Que ahí encontramos la tríada. En alguna parte dices como ¿cómo se llama la estrella que guía en el cielo en la noche? En inglés se dice pole star, pero en todo caso, eso ha servido como algo que le guía en todas sus investigaciones. Y es algo que encontramos esta estructura en su semiótica, en sus reflexiones sobre casi cualquier tema. Y en sus reflexiones cosmológicas, ¿cuál es la consecuencia o implicación de la aplicación de las categorías? Quiere decir que habrá siempre irrupciones no esperadas por leyes actuales que crean nuevas realidades, digamos. Entonces, la irrupción de la novedad en diferentes partes del cosmos hace que el cosmos sea vivo y que siga creciendo, evolucionando de una forma bastante regular y racional, por así decirlo, de acuerdo con leyes, pero no de forma completa. En Hegel, esto llega a un punto completo, y Peirce dice que no, que por esas diferentes razones tenemos que insistir en la realidad de la primeridad o la realidad de la novedad. Y eso hace que el cosmos sea
vivo. No sé si Peirce de alguna forma tenía pues hablando de este realismo, si tenía este espíritu, este deseo de los presocráticos, de buscar el arjé, el fundamento. Hegel habla mucho del ser en sí, no sé si Peirce habla algo de esto al respecto. Como Hegel, cuando empieza la ciencia de la lógica, él empieza con la doctrina del ser, buscando el comienzo, y entonces comienza el desarrollo. Entonces, no sé si Peirce tiene algún tipo de desarrollo similar sobre el arjé, sobre esa realidad que está ahí, sea la materia, sea lo que podemos conocer. No, no. Dice Peirce que si empezamos con cualquier cosa parecida, estamos cometiendo el mayor error del mundo filosófico, que es bloquear el camino de la investigación. Si postulamos cualquier cosa como un arjé, un neúmeno, lo que quieras, un dios, algo que tenga alguna estructura, alguna esencia, alguna naturaleza, al principio, si lo ponemos al principio, estamos diciendo, bueno, podemos explicar todo esto debido a esta cosa que hemos puesto al principio, pero esa cosa que hemos puesto al principio no lo podemos conocer. Es algo inconocible. Es como un neúmeno. Y dice Peirce, cualquier cosa que bloquea el camino, si no podemos hacer ninguna pregunta, estamos haciendo mala metafísica. Okay. Sí, entonces, él, ¿qué iba a decir? Entonces, ahí en mi libro, no lo tengo muy presente, pero Peirce toma muy en serio. Ya recuerdo lo que iba a decir. Dice Peirce que lo que requiere de explicación son precisamente las leyes o las cosas regulares, ¿no? Uno quisiera empezar con leyes, ¿no? Y estas leyes, luego con historia y sucesos, da cuenta de la actualidad que se dio históricamente. Para Peirce, no. ¿Y las leyes? ¿Cómo vamos a explicar las leyes? Ese es el error de la persona que... Yo tengo una tía fundamentalista, cristiana fundamentalista, que cuando le dije que soy ateo me dice, Dani, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes ver este mundo y no ver un Dios que lo crea? Digo, ok, pero ¿quién creó a Dios? No, Claro, Dios no es eso. Entonces, bueno, en fin. el Dice, problema cuando uno pone ese fundamentalismo, uno corre el problema. Ahora, ¿quién explica esto? así es. Entonces, si tiramos una moneda 100 veces y la moneda cae 48 veces, bueno, aquí en México es sol y águila, los dos lados. Si cae 48 veces sol y 52 veces águila, nos parece, no nos sorprende. Ese es el resultado esperado del azar, puro azar, ¿no? Dado dos posibilidades, ¿no? Si cayera 10 veces sol y 90 veces águila, diríamos, ¿qué está pasando ahí? Hay una regularidad que se resalta del azar que tenemos que explicar por qué está pasando eso. Entonces, precisamente es la regularidad lo que requiere de explicación. Entonces, en mi libro iba a decir, en mi libro, lo cual no tengo muy presente en este momento, Peirce da cuenta de cómo se puede dar de una condición inicial cósmica, ni siquiera de caos, sino de de la nada absoluta. O sea, la caos implica algo que está caótico. Y Peirce ni siquiera empieza con eso, ¿no? O sea, las mitologías antiguas oponen caos y cosmos, ¿no? Entonces Peirce dice, caos no, porque eso ya implica algo que es caótico. Entonces tenemos que ir más allá. Y empieza en un estado de total cero y nada. Y es fascinante cómo lo desarrolla. No lo tengo bien presente, tiene tiempo que no lo tengo así leído. Usted dice eso, es que no puedo evitar pensar en esto que dice Hegel, porque es que cuando Hegel busca este principio dice, el ser es indeterminado y es nada, algo así. No sé, como que intenta empezar algo así Hegel y me recuerda eso que dice. Sí. Bueno, el chiste es que hay que recordar, o sea, Hegel no está haciendo especulación metafísica cosmológica, simple y sencillamente. Lo que Hegel está haciendo es una reconstrucción de la memoria. Eso es lo que es la fenomenología. Es una reconstrucción del pasado, de la experiencia de uno, la experiencia epistémica de uno, para llegar al punto donde está uno ahora.
Entonces, ¿cómo puedo, o sea, la fenomenología es simplemente una rememorización o reconstrucción de lo que se pasó. Y entonces o sea, empieza con un sujeto tratando es una fenomenología y requiere una fenomenología, un sujeto, un ser que está experimentando fenómenos, ¿no? Entonces, no, eh, bueno, en la ciencia de la lógica, con el ser y la nada, ahí estaría una respuesta más formal, pero no tengo muy presente estas cuestiones ahorita. ¿Cómo ve Peirce, como usted comenta, era un gran, más que todo era un gran científico? ¿Cómo ve usted Peirce? Hegel también conocía mucho la ciencia de su época, ¿no? Todo esto de la fuerza de Newton. También se interesaba mucho Hegel en la ciencia. ¿Cómo ve usted esta relación con la ciencia contemporánea, todo estos avances de la física cuántica, de que el mundo está afuera, no es como no es intuitivo, que nosotros pensamos que las cosas están así nomás, sino que hay ciertos problemas cuando uno vemos, digamos, nuestra experiencia, uno ve las cosas con esa física clásica, pero ya en las partículas es más problemático por todo esto de la cuántica, todo esto de los procesos de la onda, de la partícula. Usted también comenta que Peirce podría ser como una especie de nuevo Aristóteles para la ciencia moderna. ¿Cómo vemos este desarrollo ahí en Peirce, la ciencia moderna? ¿Qué podemos esperar de esta relación filosofía y ciencia? La pregunta me recuerda de una conversación que tuve con uno de los lectores de mi tesis doctoral, que escribí sobre la metafísica de Peirce y ese desarrollo científico, perdón, ese desarrollo científico que se llama la teoría del caos. Yo utilicé el modelo matemático de lo que se llama el atractor extraño en la teoría del caos para modelar y justificar el esquema metafísico de Peirce en su cosmología, estructurado por sus categorías de primeridad, segundidad, terceridad. En fin, y uno de mis lectores, filósofo de la ciencia, me decía, Darin, no puedes utilizar la ciencia para justificar posición filosófica alguna. Sí, ya sé, pero y entonces dimos muchas vueltas y yo entendía lo que quería decir, ¿no? El filósofo no puede acudir a la ciencia o sea, Apoyar. resultados para justificar una posición filosófica. Porque al fin de cuentas estaría haciendo ciencia, a fin de cuentas. Entonces, cuando la gente me habla de física cuántica y todo eso, yo no sé qué decir. O sea, sí estaba Newton y luego, pues, toda termodinámica y entonces Maxwell y no sé qué, final del siglo XIX, luego Einstein, la relatividad, y luego eso, la mecánica cuántica, y hay mucha gente que dice que la mecánica cuántica quiere decir que la realidad es X o Y o no sé qué. Yo reservo la opinión, soy un escéptico, o sea, como los escépticos antiguos, simplemente cierro la boca y no sé. Hay gente más inteligente que yo y más formada que yo como para opinar sobre eso. Uh, lo que, pero te puedo decir que últimamente, y esto, yo creo que esto empezó a darse con la experiencia que todos tuvimos en la pandemia, de que al principio, y siendo yo buen persiano, y habiendo estudiado las ciencias en la licenciatura, pues yo pensaba tenemos que seguir los lineamientos de las autoridades sanitarias y tal, y no sé qué, y cuál es la evidencia científica, y etcétera, etcétera. Y a esas alturas veo a grandes rasgos lo que esta experiencia ha dejado a nivel social y psicológica global, ¿no? En todo el mundo, por un manejo, por un lado, científico medio positivista y por el otro lado, políticos
no sé cómo decirlo. Um, a ver, lo que quiero decir es que la ciencia es importante poder tener debates acerca del calentamiento global y todo eso, pero la ciencia tiene un alcance muy insidioso, mucho más allá de simples hechos que podemos utilizar para tener debates. Llega hasta las raíces de nuestra concepción de nosotros mismos y de cómo el mundo debería organizarse, la sociedad y todo eso. Hay una gran, no sé, estoy influido en eso, en mis lecturas de Adorno, lo que dice Adorno de Horkheimer sobre la razón instrumental y todo. Es algo que puede ser muy peligroso, ¿no? Tiene un lado, como todo, un lado bueno, un lado oscuro. Y en esta época de mi vida, en ese momento de vida, estoy empezando a ser más, no sé, no pesimista, pero mucho más cauteloso y escéptico con respecto al papel y la esfera y la dimensión de la ciencia en la vida humana y en la experiencia humana. Debería circunscribirse mucho más, pienso yo. Y en eso me alegro ser filósofo, me alegro estar rodeado de tantos maestros en la historia cuyos libros me rodean aquí en mi estudio, que me dejan ver, que me hacen ver tantas formas tan distintas de imaginar un mundo distinto, ¿no? Y yo creo que para la libertad humana si perdemos la libertad, la posibilidad de imaginar nuevos mundos, vaya, dejamos de ser lo que para mí es valioso de nosotros mismos. Y entonces para mí el papel de la filosofía es cada vez más un cuestionamiento, no solamente de esto o aquel pronunciamiento o político, autoridad o lo que sea, sino del propio mundo, nuestra propia cosmovisión, porque es esa cosmovisión la que estamos muy conscientes de X o Y en nuestra experiencia, pero no estamos conscientes, como como el pez en el agua, no estamos conscientes de esa cosmovisión. Y esto realmente es el gran papel del filósofo, de hacernos ver ese agua en que nos estamos moviendo y que es posible moverse por otros medios, quizá. En fin, entonces, no abandono la ciencia, pero no soy tan persiano, digamos, en mi perspectiva ante la ciencia hoy en día. Sí, sí, esto de llevar, digamos, la filosofía que no se quede solo en diálogos, en libros, sino ver lo que está pasando con nuestra sociedad. En ese aspecto, pues ya para terminar, cito sus palabras que usted dice, aquel que no sacrificara su propia alma para salvar el mundo entero, es a mi parecer ilógico en todas sus inferencias colectivamente. Realmente le agradezco por estar aquí, profesor, por aceptar la invitación. Voy a dejar el link de su libro en la descripción. El libro está en Amazon, se llama Hombre, Signo y Cosmos. Ahí lo dejo en la descripción para que vayan, para que lo compren. Está muy interesante. No lo he terminado de leer, pero ahí voy. Y bueno, profesor, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos en otra oportunidad seguir hablando de todos estos temas de filosofía, de llevar la filosofía a todos como usted lo hace. Le agradezco mucho, su canal es de mucha inspiración para muchas personas. Saber que hay un canal que le muestra la filosofía, que sale de la universidad, que sale de las aulas para todos, para que la gente conozca todos estos pensadores importantes y no seguir tanto tropezando una y otra vez con la misma piedra y que lo llevemos a la práctica, a tomar conciencia. Entonces, lo dejo para que se despida con unas últimas palabras y le agradezco de todo corazón de estar aquí. Pues agradezco mucho la invitación. Lo que usted dice de mi canal, yo digo igualmente de todos los que se hayan atrevido ¿no? de lanzarse en este medio y meter ¿cómo es el decir? Meter su cuchara, Granito de arena. Granito de arena, eso es. Porque o sea, yo trabajo muy lento. Ahora más que nunca. Al principio, cuando empecé la fonda hace ya como 12 años, todos los primeros videos que hice eran videos sobre los cursos que daba. Entonces tenía todo muy bien aquí y muy rápidamente los dejaba.
Y ahora, a esas alturas de la fonda, las cosas, he llegado pues a los límites de mi competencia. O sea, eh, ahorita estoy trabajando el Tractatus de Wittgenstein y no soy competente, o sea, al menos al principio, o sea, no podía yo estar en una conversación sobre el Tractatus y hablar con soltura sobre esos temas, como podía muchos antes con los temas al principio de la fonda. Entonces, estoy estudiando, leyendo mucho, y para mí es un gran lujo para mí poder hacer eso y compartir mis aprendizajes, ¿no? Con otros. Pero el punto es que trabajo muy lento, subo como un video cada 2 semanas y la cantidad de cosas que hay en este mundo, la cantidad de perspectivas y formas de ver el mundo es infinito. Entonces, me da mucho, mucho gusto ver a jóvenes como usted metiéndose en este ámbito y haciendo vínculos con, pues, todo este mundo de gente tan interesada en la filosofía, en esas ideas. Entonces, pues, agradezco mucho la invitación, les deseo mucha suerte pues, en su trabajo, tanto en su formación como en su trabajo aquí en estos medios digitales. Y pues, nada, muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, pues. Adiós.